Buenos días, ¿cómo está? Bien, profe. ¿Qué tal su fin de semana? Muy bueno, profe. Bien, bien, vamos a iniciar, chicos. Ya este parcial, damos hoy inicio con lo que es la temática ya del parcial. Ya la mayoría tendrían que tener pues ya, bueno, yo voy a iniciar ya con lo que es los temáticas que vienen en el libro, ¿verdad? El primer tema de lo que es el libro, vamos a iniciar trabajando y les pedí un marcador porque para ir avanzando no vamos a ir escribiendo los contenidos, sino que ahí en el libro vamos a ir marcando, ahí no que es el libro del contenido. Vamos a hacer primero la oración. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva semana que nos regalas, por este nuevo día, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos guarde, quien nos guíe, quien nos ilumine, quien derrame sabiduría, discernimiento, entendimiento en cada uno de nuestros mentes, nuestros corazones. Ponemos en tus manos cada uno de los miembros de nuestras familias, los miembros de las familias de nuestros compañeros, de nuestros maestros y todas las familias del mundo entero, para que seas tú quien nos permita poder salir adelante, poder superar esta situación que estamos viviendo y que podamos retornar a una vida normal, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, ponemos el inicio de este parcial en tus manos, para que guiados con tu sabiduría, con tu entendimiento, podamos salir adelante y podamos ser perseverantes día con día. Amén. Bien. Vamos a buscar, hijos. Buenos días. Vamos a buscar página 10 de su libro, por favor. Me buscan la página número 10 de su libro. Si ustedes se fijan, el primer tema, los que ya tienen su libro, ¿verdad? Los que no, pues no hay problema, después vamos a ir trabajando. En el primer tema de ahí de la página número 10 del libro nos aparece lo que es las reglas de divisibilidad. El año pasado miramos lo que eran los criterios de divisibilidad, que viene siendo lo mismo, solo que con un nombre diferente, o los criterios de divisibilidad. ¿Para qué a nosotros, chicos, nos van a servir las reglas de divisibilidad? Recuerden que todos los números, tenemos números que son infinitos, ¿verdad? Y cada número va variando dependiendo el número entre que puede ser divisible o puede ser dividido. Cuando un número, estas reglas a nosotros nos van a servir para saber exactamente cuándo un número es divisible exactamente por otro número. En el repaso que estuvimos trabajando, les explicaba yo que tenemos lo que son divisiones exactas y divisiones inexactas. Por ejemplo, si yo digo, quiero saber si el número 21 es divisible entre el 3. Si me da una división exacta, sí significa que el número 21 va a ser divisible entre 3, porque si yo multiplico 7 por 3 me da 21. Entonces el número 21 es un número que es divisible entre 3. ¿Qué significa que es divisible? Que lo divide exactamente. Pero si yo digo 21 entre 2, no hay ningún número que multiplicado por 2 me dé 21. El que más se acerca es 10 por 2, que es 20, pero me queda sobrando 1. Entonces, 21 no puede ser divisible entre 2 porque no lo divide exactamente. ¿Cuándo un número entonces va a ser divisible? Cuando lo divide exactamente al número. Cuando al dividirlo nos da una división exacta. En ese momento, si un número es divisible de ese número. Y estas reglas de divisibilidad que vamos a trabajar ahorita nos van a servir para eso, chicos, para saber, como unos tips, para saber de qué manera nosotros podemos hacerlo más fácil y saber si un X número es divisible entre otro número. Hay números que pueden ser divisibles por un mismo número, puede ser divisible por varios números al mismo tiempo. Puede ser divisible por 2, por 5, por 7, por 3, etc. Entonces vamos a conocer ahorita las reglas. Vamos a la página 10, los que tienen su libro, ¿verdad? En la página 10 dice ahí, reglas de divisibilidad. Léame la primera pregunta, por favor, David. ¿Qué es un factor trivial? Un factor trivial. ¿Alguien sabe qué es un factor trivial? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿No? Entonces escribimos ahí. Tienen su libro, escribimos en su libro, hijos, y los que no, pues van a ir escribiendo en su cuadernito. Factor trivial son los factores, vamos copiando ahí en el libro, son los factores, en la página 10 estamos de su libro,
Los que ya tienen su libro. Y los que no vamos copiando en su cuadernito. Son los factores del número natural. Son los factores del número natural que son 4 en total. Que son 4 en total. ¿Qué dijo, profe? Son los factores del número natural que son 4 en total. Repito, son los factores del número natural que son 4 en total. Entonces, un factor trivial es un número que tiene, todos los números naturales tienen 4 factores. Un factor positivo, un factor negativo, un factor de número natural y un factor de número no natural. A eso se le llama factor trivial, chicos. Segunda pregunta, si me la lee, por favor, Ángel. ¿A qué número o números se le conoce como factor trivial? Muy bien. Entonces escribimos ahí un número que desconocemos su valor. Un número que desconocemos su valor. Repito, un número que desconocemos su valor. Por ejemplo, en matemáticas, chicos, y ustedes ya van a empezar a trabajar, este año creo, no sé, el año pasado miramos unas cuantas, me recuerdo, lo que son las ecuaciones. Cuando nosotros tenemos una ecuación, cuando nosotros tenemos una operación y no, o queremos buscar el valor de un X número. Entonces, en ese momento, estamos diciendo que tenemos un factor trivial o un número trivial, porque no conocemos su valor. Cuando usamos ecuaciones, utilizamos bastante lo que es este término de lo que es factor trivial o número trivial. Siguiente pregunta. María, si me la lee, por favor. Fernanda. Miss, espérame un momentito. No tiene, no. Continuamos entonces. Paola, ¿me la lee, por favor, la pregunta 3? ¿Cuándo un número es primo? Muy bien. Recuerden el año pasado que miramos, esto sí a ustedes lo manejan, porque el año pasado lo vimos viendo desde como tercer grado lo vienen viendo. ¿Quién sabe o recuerda cuándo un número es primo? Recuerden que es cuando los divisores. Vamos a ver si alguien recuerda. ¿Nadie? No recuerdan nadie. ¿Cuándo un número es primo? ¿Cuando tiene solo 2 divisores o cuando tiene más de 2 divisores? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, un número es primo cuando solamente tiene 2 divisores. Entonces, escriben ahí, cuando solamente tiene 2 divisores. Cuando solamente tiene 2 divisores. Muy bien. Ahora, lo contrario, cuando un número es compuesto. Si un número primo va a ser cuando solamente tiene, muy bien. Entonces, un número compuesto es cuando tiene más de 2 divisores. Cuando tiene más de 2 divisores. Eso va a ser un número compuesto. Cuando tiene más de 2 divisores. Cuando tiene más de 2 divisores. Bien, perfecto, chicos. Esto es como, aquí tenemos una tabla en la página número 10, donde nosotros vamos a seleccionar cuándo un número va a ser divisible de 2, cuándo va a poder ser divisible de 3, de 5 o de 7. Tenemos ahí página número 11. Este lo vamos a resolver después porque primero vamos a ir discutiendo. Téngame listo su marcador fluorescente que le pedí porque va a ir marcando ahí en su libro. Tenemos ahí, dice el tema, criterios de divisibilidad. Ese tema me lo subraya, por favor, el tema, criterios de divisibilidad. Tenemos
todos los números pueden ser divisibles, todo número puede ser divisible entre otro número, hijos. Lo que pasa que ahorita no podemos abarcar todos los números porque recordemos que los números son infinitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos los más comunes o los que tienen mayor, ¿cómo se llama? Procedimiento para saber si un número va a ser un número X divisible o no por él mismo. Entonces, tenemos la primera divisibilidad entre 2. Es muy facilito y sencillo esta regla. Voy a leer yo la primera, voy a ir explicando y ahí sucesivamente vamos a ir participando los que ya tienen su libro. Entonces me subrayó, ¿verdad? Criterios de divisibilidad. El tema arriba me lo subrayó. ¿Por qué se tiene que subrayar criterios de divisibilidad? Porque es el tema, hijos. Yo les dije que no iban a ir copiando en el cuaderno, que los temas los van a ir subrayando en el libro y en el cuaderno solo vamos a ir trabajando nada más los ejercicios. Entonces, criterios de divisibilidad. Por eso les pedí un marcador permanente, porque recordemos que las clases, si nos ponemos a estar dictando, se nos va el tiempo. Entonces, por eso en el libro vamos a ir marcando. Criterios de divisibilidad. Dice la primera regla. Divisibilidad entre 2. Escuche bien, ¿cuándo un número es divisible entre 2? Si la última cifra es igual a 0 o es un número par. Recordemos que los números tenemos los dígitos, hijos. Esto sí me lo escriben en su cuaderno. Tenemos ahí lo que son los dígitos. Pueden escribir el tema en su cuaderno, solo tema, para que sepan de qué temas son esos ejercicios. Criterios, escriban ahí como tema, reglas de divisibilidad. Reglas de divisibilidad. Entonces, dice que un número, hijos, va a ser divisible entre 2. Dice la regla ahí en el libro. ¿Cuándo va a ser divisible entre 2? Dice cuando termina en 0 o termina en un número par. Y tenemos ahí los dígitos par. Recordemos que nosotros para formar números, chicos, tenemos dígitos. Y esos dígitos a nosotros nos van a ayudar a formar los números que nosotros querramos. Por ejemplo, aquí los dígitos, tenemos aquí que los dígitos son el 0, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los números o los símbolos que nosotros utilizamos para formar números, chicos. Estos son los dígitos. Y los dígitos se dividen en pares e impares. Por ejemplo, ¿cuáles son los dígitos pares? Los que terminan en número par, que sería el 2, 4, 6, 7 y 8. Estos son los dígitos pares. Y los impares son 3, 5, perdón, 7 no va aquí. Es 6 y 8. 3, 5, 7 y 9. Estos son los dígitos pares. El 0 no se toma en cuenta porque el 0 se ubica como número neutro. Entonces, dentro de los pares tenemos el 2, 4, 6 y 8. Y de los impares, 3, 5, 7 y 9. Y para formar números, yo puedo hacer la combinación de estos dígitos y yo puedo formar un número de la cantidad de cifras que yo desee. Puedo ser repetidos, repetir cifras o repetir dígitos, etc. Entonces, esto sí me lo copian, por favor. Porque esto les va a servir para que sepan ustedes identificar cuándo un dígito es par o cuándo un dígito es impar. Repito, dígitos son los números del 0 al 9. Esos son los dígitos. Dentro de los pares tenemos el 2, 4, 6 y 8. Y dentro de los impares tenemos el 3, 5, 7 y 9. Bien. Dice entonces, pongan atención, la primera regla de divisibilidad. Esa me la marcan, me la subrayan, por favor, donde dice divisible entre 2. Solo me van a subrayar el primer renglón, donde dice, si la última cifra es 0 o es un número par. Si ustedes tenemos ahí los ejemplos, chicos. 950. ¿Cuál subrayamos, profe?
Solamente va a subrayar donde dice la regla. Si la última cifra es igual a 0 es un número par. Entonces, tenemos ahí los ejemplos. 950. 950 hijos termina en 0 y es divisible de 2. ¿Cómo voy a comprobar yo si ese número es divisible de 2? Si yo vengo, hijos, y yo divido 950 entre 2, me va a dar una división exacta. Y si nosotros lo hacemos aquí en el cuaderno, miren, 950 entre 2. Un número que multiplicado por 2 me dé 9 sería 4 lo más cerca. 2 por 4, 8. 9 menos 8, 1. Bajo 5. 2 por 7, 14. 15 menos 5, 1, 0. Bajo el 10, 2 por 5, 10. Y 10 menos 10, 0. Miren, entonces aquí yo estoy comprobando que el 950 es un número divisible entre 2 porque me dio una división exacta. Entonces, todo número que la última cifra, así como tenemos ahí en el ejemplo, que la última cifra... Vemos en el cuaderno eso, profe. Este ejemplo sí. Todo número que la última cifra termine en 0, en ese caso va a ser un número divisible de 2, porque la regla dice que si es divisible de 2. Esa es la primera regla. Entonces, si vengo yo y compruebo, ¿cómo voy a comprobar? Haciendo una división. Dividiendo 950 entre 2. Y miramos que me da una división exacta. Tenemos otro ejemplo ahí, dice 1762. Termina en 2. El 2 es una cifra par. También dice que va a ser un número divisible de 2. Porque como termina en 2, si yo vengo y divido 1762 entre 2, me va a dar una división exacta. Tenemos aquí el otro número, 984. 4 es un dígito par. Entonces termina en una cifra par, va a ser divisible de 2. Tenemos el 9006, que termina en cifra par, va a ser divisible de 2. Y el 9358, termina en 8, 8 es cifra par. Entonces, un número, repito, va a ser divisible de 2 cuando termine en 0 o cuando termine en cualquiera de estos números, en 2, en 4, en 6 o en 8. ¿Comprendieron esa parte, chicos? ¿Entendieron esa primera regla? ¿O alguien tiene alguna duda? Bien. Por ejemplo, miremos otro ejemplo distinto a los que están ahí. Otro ejercicio. Vamos a hacer. ¿Ya puedo borrar aquí? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos otro ejemplo de regla de divisibilidad de 2. Si yo tengo el número 538, para verificar si este número es divisible en 2, termina en 8. 8 es un número par. Entonces yo verifico, voy a dividir entre 2, porque como estoy viendo la regla de divisibilidad de 2, yo digo 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1, ¿verdad? Bajo el 3. 2 por 6, 12. 3 menos 1, menos 2, 1. Bajo el 0. Luego bajo el 8. 2 por 9, 18. Y 18 menos 18, 0. Miren. Entonces sí, el 269 termina, el 538 termina en 8, entonces sí es un número divisible de 2. ¿Por qué? Me resultó una división exacta. Si yo tengo, por ejemplo, el número 3576. Termina en 6. El 6 es una cifra par. De lógica va a ser divisible entre 2, pero vengo yo y compruebo. 2. Entonces yo digo, 2 por 1, 2. 3 menos 2, 1. Bajo el 5. 2 por 7, 14. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. Bajo el 7. 2 por 8, 16. Profe, eso que está debajo del 15. 14. Se multiplica 2 por 7, 14. 15 menos 14 me da 1. Este es el número 17. Bajo ahora el 6. 2 por 8.
Permítame, aquí 2 por 7, 14, 5 menos 14, 1 bajo el 7. 2 por 8, 16, 2 por 9, 6, 16. 2 por 8, 16. 0. Miren, también me dio una división exacta. Entonces, la regla de divisibilidad del 2 es muy sencilla, porque dice que solo tenemos que ver la última cifra del número. Si termina en 0 o si termina en una cifra par, va a ser un Profe, número entonces, divisible entre 2. entonces la regla de divisibilidad entre 2 significa que todo va a terminar en la última cifra. Si Tiene el que 5 fijarse en la no sería, última cifra. no sería, si se fuera 5, no sería la de 2. No sería divisible porque entre no 2. Si termina termina en un número correcto. No termina en un número par, ni Correcto. eso, ni Tiene termina que en ser 0. divisible de 2 si termina en 0 o si termina en un número par. Si no termina en 0 y termina en un número impar, no puede ser divisible de 2. Bien, vamos con la segunda regla, hijos. Divisibilidad entre 3. Dice la regla. Si sumamos, pongan atención aquí. Si sumamos, y me subraya esa parte. Si sumamos todas sus cifras, da a 3 o un múltiplo de 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para saber si un número es divisible entre 3? Vamos a sumar las cifras. Recuerden que cada número que forma este otro número se llama cifra. Por ejemplo, el 1 es una cifra. En el ejemplo que tenemos ahí, 105. El 0 es una cifra. El 5 es otra cifra. Tenemos el segundo ejemplo, 1764. Cada uno de esos números que forman ese número se le llaman cifras. Dice la regla de divisibilidad de 3 que el número va a ser divisible entre 3 si ¿qué? ¿Si qué? Si es, si termina en ¿qué? En 3. Si termina, si el resultado, si al sumar, pongan atención, si al sumar los dígitos que forman el número, el resultado da un múltiplo de 3. Entonces escriban ahí divisibilidad de 3. O divisible de 3. Porque esos van a ser los ejemplos de la regla de divisibilidad de 3. Explico yo la regla y me ponen atención, por favor. Dice ahí, vamos a hacer los ejemplos o los ejercicios. Que un número va a ser divisible entre 3, dice, si al sumar los dígitos que lo forman da un múltiplo, el resultado de la suma nos da un múltiplo de 3. O sea que tenemos que saber la tabla del 3. Tengo aquí, por ejemplo, el número 93. Miren, tengo el 93. Pongan atención cómo lo estoy haciendo yo. No estén copiando ahorita. Tengo el número 93. ¿Cómo voy a saber yo si este número es divisible entre 3? Sin necesidad de hacer la división. Esta regla es para que no haya necesidad de estar haciendo la división. Yo voy a sumar los dos números que forman el 93. 9 más 3. ¿Cuánto es 9 más 3? 12. 12. 12 es múltiplo de 3. ¿Sí? Porque si yo multiplico 3 por 4 me da 12. Entonces, el 93 sí es divisible de 3 porque sumé los dos números que lo formaron. Miren, el 9 más 3 y el resultado me dio 12. Y dice la regla que un número va a ser divisible entre 3 si al sumar los dígitos que lo forman o las cifras que lo forman, el resultado da un múltiplo de 3. Entonces, si usted no quiere hacer la división, entonces usted hace esta suma. Si no le da, por ejemplo, imagínense este número. Si yo tengo el 94, si yo sumo 9 más 4, ¿cuánto me da? 13. ¿13 es múltiplo de 3? No hay ningún número que multiplicado por 3 le dé 13. Entonces, no. Entonces, el 93 sí es múltiplo de 3. Porque si yo vengo y yo sumo, me da un múltiplo de 3. Vamos a hacer esto.
Profe, solo si dos dígitos termina y digamos de que tengo el 23. No importa Si ese en qué 23 termine, no importa en qué termine, si termina en 3, si termina en 0, no importa en qué número termine. Lo importante es que al sumar los números nos dé ese dígito, no importa el dígito en que termine el número. Por ejemplo aquí, miren si tengo yo este otro número. Este otro número, el 1233. En este caso, quedó en 3, pero no importa. Vamos a cambiarlo para que miren ustedes que no es necesario. Aquí, 1332. Voy a sumar yo los números que forman este número. 1 más 3 más 3 más 2. El primero terminó en cifra impar. Este termina en cifra par. Y yo vengo y sumo. ¿Cuánto es 1 más 3? 9, ahí son 9 entre 1 más 3, 4. Más 3. ¿Cuánto es 4 más 3? 7. Más 2, 9. 9 terminó en 9. 9 es múltiplo de 3. Sí. 3 por 3 es 9. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es sumar, hijo, los dígitos. No importa si termina en cifra par o termina en cifra impar. La regla nos dice que tenemos que sumar los dígitos que forman el número. Si al llegar al 9, si el resultado nos da un múltiplo de 3, va a ser divisible entre 3. Por ejemplo, tengo aquí esta otra. Miren, aquí termina en 0. Si yo sumo todos estos números, 1 más 7 más 0 más 1. Bueno, cambiémosle aquí. 2 más 7 más 0. ¿Cuánto es 2 más 7? 9. 9. ¿Más 0? 9. Nos dio un múltiplo de 3, porque 3 por 3 es 9. 2 más 7 es 9. Y 9 más 0 es 9. Entonces, aquí la regla nos dice que no importa si termina en 0, si termina en par o si termina en impar. Lo que tenemos que hacer es sumar los números que forman ese dígito para poder, si el resultado nos da 9, un múltiplo de 3 va a ser divisible entre 3. ¿Entendieron esa segunda regla, chicos? Sí, profe. ¿Tiene dudas? No, profe. Yo no, profe. Perfecto. Profe, ¿Mande? ¿la puede volver a explicar? Es que se me fue el internet. Dios santo. Vuelvo a explicar. ¿Cuándo va a ser divisible entre 3 un número? Cuando al sumar los dígitos que forman ese número, el resultado nos da un múltiplo de 3. En ese caso, no importa si termina en cifra par, si termina en cifra impar o si termina en 0. Diga. Profesora, Mande, hija, diga. pregúntame, mami, si está abierta la escuela. Sí, ahorita, pero yo ahorita no estoy atendiendo porque ahorita estoy en clases, pero sí está abierta. Bien. ¿Ya? Vamos a la siguiente regla, hijos, divisible entre 5. Y el que tenga duda, igual ya voy a empezar a subir los videos yo para que puedan verificar. Divisible entre 5. Profe. Esta es súper sencilla, chicos. Lo subrayamos, profe, con el marcador. Sí. Si la última cifra es igual a 0 o 5. Dígame, Paola. La regla. ¿Cómo? La regla también la subrayamos. Hija, todo lo que voy diciendo yo tienen que subrayarlo. Divisible entre 5. Dice, si la última cifra es igual a 0 o 5. Esta es súper sencilla, chicos. Solo tienen que fijarse. Si la última cifra que forma el número es 0 o 5, va a ser divisible entre 5. Entonces escriban ahí divisible de 5. Por ejemplo, miren, tenemos el número, 50. El número 50, como termina en 0, va a ser divisible de 5. Porque la regla dice que si termina en 0,
o en 5 va a ser divisible entre 5. Si usted divide 50 entre 5 le va a dar 10, entonces va a ser divisible entre 5. Y 10 nos va a dar un número, una división exacta. 50 entre 5 nos va a dar igual a 10. Termina en 0, sí es divisible entre 5. Dice también que va a ser divisible ¿Cómo se entre llama el 5. tema de eso? ¿Cómo? ¿Qué dice arriba? Divisible de 5, hijos. Ahí tienen en su libro, divisibilidad de 5. Vamos por la tercera regla. Divisible de 5. Entonces, tenemos 50 entre 5, me da 10, me da un número exacto. Sí va a ser divisible de 5. Dice que también si termina en 5. Por ejemplo, tenemos el número 175. Sí va a ser divisible de 5, porque si usted divide 175 entre 5, le va a dar una división exacta, hijos. 5 entre 175. El 5 le cabe 3 veces en el 17. 5 por 3, 15. Miren. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Bajo el 5. 5 por 5, 25. Y 25 menos 25, 0. Miren. Entonces el 175 sí es divisible de 5. Porque termina, si usted divide 175 entre 5, le va a dar 35 y le da una división exacta. Entonces, con la regla de divisibilidad del 5, usted solo tiene que fijarse que termine en 0. Mire, casi no se mira. Que termine en 0 o que termine en 5. 175 es aquí. ¿Logran ver? Sí, profe. Y miren. Voy a remarcárselos por los que no pueden lograr ver. ¿Entendieron esta regla, hijos? Esta tercera regla. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuándo va a ser divisible de 5? Cuando termine en 0 o en 5. Si usted dice, quiero saber si el número, por ejemplo, 5.325 es divisible entre 5. Sí, sí va a ser divisible entre 5 porque termina en 5. Y la regla dice que si termina en 5 es divisible entre 5. Si usted dice, tengo el número 820, ¿será divisible entre 5? Sí, es divisible entre 5 porque termina en 0. Y también dice la regla que si termina en 0 va a ser divisible entre 5. Si yo tengo el número, por ejemplo, 75.835, ¿será divisible entre 5 este número? Sí, porque termina en 5. Entonces, con la regla de divisibilidad del 5, solo tenemos que fijarnos en la última cifra, que termine en 5. O termine en 0. Y si yo vengo y divido estas cantidades, entonces me va a dar una división entre 5 el número. ¿Ya? Bien. Pongan atención. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a trabajar ustedes el ejercicio número 10. No lo van a subir el cuadro que está en la página número 10. La número 7 no la van a hacer porque no nos doy tiempo de explicarla. Esa la vamos a hacer la próxima semana que la expliquemos. Sí, yo les voy a avisar si les puedo dar clases el viernes para completar la segunda hora que no vamos a tener ahorita. Ahorita solo vamos a tener esta hora porque nosotros tenemos una reunión los maestros. Y yo el viernes les mando a avisar para darles la otra hora. ¿Estamos? Entonces, solamente de la página 10. Profe, ¿cuál es? Profe, solo hay que hacer el ejercicio 5 de la página 10. De la página 10 van a hacer el ejercicio 5. La última casilla, la número 7, no la van a resolver porque no hemos visto la regla de divisibilidad de 7. Solamente van a trabajar con la del 2, la del 3 y la del 5 nada más. ¿Entienden lo que van a hacer, chicos? Profe, Sí. Sí, profe.
Página Sí, 10, ejercicio 5. Ese es el que van a trabajar, repito. Página 10, ejercicio 5. La última casilla no la van a hacer.